Bien, jóvenes, muy buena tarde, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Deseo hayan tenido un fin de semana bendecido. El día de hoy nos toca platicar un poco sobre ya las nociones generales. Pues obviamente la charla o la cátedra del día de hoy va a ser basada en el programa como tal. ¿Tuvieron la oportunidad de ver los mensajes que les trasladé el día anoche? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias, muy amable. Bueno, entonces esto lo voy a pasar luego. Ahí está, pues obviamente el programa de estudios. Lo que quisiera, si así ustedes lo consideran, es que puedan leer los objetivos generales y los objetivos específicos, porque vean ustedes dentro de los objetivos específicos en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué es lo que se pretende de este curso? Pues obviamente que ustedes actúen en forma crítica y objetiva en cuanto a la inmediación, concentración, oralidad. Por eso voy a seguir con ustedes insistiéndole en que platiquen. Para los que me estaban preguntando la bibliografía, pues obviamente en el programa de estudio está la bibliografía recomendada. Entonces yo les recomiendo que conforme vayamos recibiendo las cátedras, podamos ir, pues obviamente, avanzando en el proceso. Este es el programa de estudio, eso ya lo tienen ustedes en sus manos. Les dejé el programa como tal, les dejé también el link, y de esa cuenta, pues, si se dan cuenta, vamos a hablar un poco sobre los conceptos generales, la jurisdicción privativa que también les he platicado, ya, que ya lo vamos a ver a profundidad. El juicio ordinario y las impugnaciones, que eso es un tema muy importante que conlleva todo el juicio ordinario laboral, y pues obviamente el proceso ejecutivo laboral. Este semestre está encaminado sobre estos tres grandes rubros: las nociones generales del derecho procesal de trabajo como tal, la que comprende la primera unidad. Segunda unidad es todo el juicio ordinario laboral, ahí donde nos vamos a extender. Y pues obviamente la tercera unidad es el proceso ejecutivo laboral. La bibliografía, aquí está. Ahí la pueden buscar ustedes y ahí la pueden leer. Entonces, teniendo ya ese conocimiento, vamos a platicar un poco sobre la primera unidad. No sin antes preguntarles, ¿tuvieron la oportunidad de repasar los principios básicos del derecho del trabajo, jóvenes? A ver, María de los Ángeles, ¿tuvo la oportunidad de leerlos? María de los Ángeles Asturias Muñoz. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que no he tenido tiempo de repasarlos todos, pero sí ya les di una leída. Ok, perfecto. Alison Michelle Reyes. Igual, licenciado, no he podido estudiarlos a cabalidad todavía. Ok. Sí, Joseph. ¿Qué tal? Buenas. Buenas. Que no pueda encender mi cámara. Okay. Fíjese que yo no sé si yo encontré los principios del derecho, los considerando, no sé si estamos hablando de esos. Son los que hablamos la semana pasada. Porque es que estos principios, Joseph y compañeros, les van a servir para todo el derecho como tal. Ojo, ustedes no deben de perder de vista, por favor, se lo dije la semana pasada. Si no se los dije, pues dígame, Eddie. No, licenciado, para comentarle que yo sí había repasado un poquito sobre los principios, pues, del Código de Trabajo, ¿verdad? Que en total, si no me falla la memoria, son 14 que los que había checado Así es. Pasado. Así es. Entonces, hay un tema muy importante. Ustedes el semestre pasado vieron Derecho del Trabajo 1, que es toda la materia sustantiva. Posteriormente vieron Derecho del Trabajo 2, que es toda la materia colectiva. Y si ustedes recordarán, cada uno de esos tiene sus propios principios. Principio individual o principio colectivo del trabajo y principio individual del trabajo.
El principio o el derecho procesal del trabajo individual tiene sus propios principios y el derecho colectivo del trabajo o el derecho procesal colectivo del trabajo también tiene sus propios principios. Entonces, ustedes tienen que aprender y van a comprender a conjugar toda esa serie de principios, porque los principios del derecho individual del trabajo se aplican al derecho procesal del trabajo. No obstante, también ya se aplican los principios, ya, rectores del proceso o los principios generales del derecho procesal civil y mercantil. Ya leímos el artículo 326 que regula que en cuanto a no contraríen los procedimientos de este código se aplicarán supletoriamente el código de enjuiciamiento civil. Estamos hablando de que es el código específicamente procesal civil y mercantil. Entonces, como ya lo vamos a ver, primer duda o primer aspecto, porque quiero saber si conocen su código. Código de trabajo. ¿Qué decreto es? ¿330 o 1441? 1441. 1441. ¿Por qué? Fue en el año que salió decretado, ¿no, Lick? ¿Qué manda? Por el año en el que se decreta, ¿no? Quiero escuchar sus comentarios. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Si no mal recuerdo, al principio era el 330, pero luego el 1441 fue las reformas que se le dieron al primero, que era el 330. Por eso es que actualmente es el 1441. Si no estoy mal, fue en el gobierno de Diego Las Fuentes, pero ahí sí no estoy muy seguro. ¿Y cuándo entró en vigor? El 16 de agosto de 1961, creo. 16 de agosto de 1961, creo, no estoy segura, pero... Pues nada, pero veámoslo, por favor. Sí, es esa fecha. ¿Alguien más? Sí, por favor, María. Si no estoy mal, fue el 29 de abril de 1961. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Dígame. CILIC el 16 de agosto de 1961. CILIC el 16 de agosto de 1961 y el decreto, el que era antes el 330, entró el 1 de mayo de 1947. Ok. Vamos a retroceder un poquito. ¿Alguien más? ¿Qué decreto es el Código de Trabajo? ¿330 o 1441? 1441. ¿Están seguros? Sí. Sí, licenciado. No. El Código de Trabajo inicialmente con el decreto 330 cobró vigencia en el año de 1947. Ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, licenciado. El decreto 1440. ¿Cuál fue la última reforma al Código de Trabajo? Fue la... El decreto 10-2022. 7-2017, creo, o 2022, si no mal recuerdo. Fue la 10-2022, Lick. La 10-2022 es una reforma general en cuanto a todo el tema de notificaciones electrónicas. Tienen razón. Pero una reforma de fondo del Código de Trabajo, ¿cuál es? El decreto 7-2017, licenciado. ¿Y qué regula ese decreto? Dígame, por favor, levante, platiquemos. A ver, María José. Disculpe, licenciado, me confundí. Pero ya que de una vez, María José, quiero escuchar su comentario, quiero escuchar su análisis. María José Recinos. Sí, licenciado. Quiero escuchar. Si no estoy mal, este decreto
es el que está más que todo para la previsión social, las infracciones o las violaciones contra las normas prohibitivas o preceptivas, pero prácticamente sería lo que en sí regula todo el Código del Trabajo. ¿Alguien más? Dígame, Verónica. Licenciado, si no mal recuerdo, ese decreto regula un seguro de vida que cubre los riesgos de un accidente y enfermedades profesionales. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Por favor. Licenciado, yo creo que de las últimas reformas que también tuvo fue el decreto número 13-2022 que se refiere a la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales. Ok. ¿Alguien más? No piensen que los quiero cansar, quiero ver cómo está su análisis. Por favor, vayamos. ¿Alguien más? Y con esto ya continúo. Alguien que me lea la... Dígame, Verónica. Licenciado, también esta reforma también era cubrir los gastos médicos de los empleadores. Bueno, no sé de dónde están sacando eso, pero para eso estamos, para aprender. Es que, vean ustedes, para conocer el derecho procesal de trabajo tenemos que conocer nuestro Código de Trabajo. Antes, ¿cuál es la reforma anterior al 7-2017? ¿Creen ustedes? ¿Qué reforma en la que se dio? Quiero comprender que ya manejan eso. Que no estoy mal, en el 2001, Lic. La 18, exactamente, la 37-2001. Vamos a ir por pasos, o vamos a ir por partes. El Código de Trabajo es de 1947, inició con el decreto 330. Alguien que me lea, por favor, el artículo 1 del capítulo 2 del título 18º, disposiciones finales, disposiciones derogatorias y finales. La última hoja del código. Yo lo tengo a la vista. Sí, por favor, léamelo. El 1, nada más. El 1 y el 2. Ok, el 1, artículo 1, el órgano ejecutivo dentro de un plazo máximo de 2 años. Capítulo 2. Disposiciones derogatorias y finales. Artículo 1, en tanto las disposiciones del Código de Trabajo en donde aparezcan las expresiones Ministerio de Economía y Trabajo y Guardia Civil, deben sustituir dichas expresiones por Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Policía Nacional respectivamente. Artículo 2. Hijo, permíteme, Walter. Esto lo vamos a leer detenidamente y despacio, por favor, Walter. Artículo 2. Ok, artículo 2. Se derogan los artículos 432, 433, 434 y 435 del decreto 330 del Congreso de la República, reformado por el decreto presidencial 570, así como las demás disposiciones que expresamente se consignan en el texto de esta ley y las que se oponen a su cumplimiento. Gracias. ¿En alguna parte de ese artículo o en alguna parte del código han leído ustedes que regula que se deroga el decreto 330, jóvenes? No, Lic. No, licenciado. No, licenciado. Entonces, el decreto 1000, y aquí lo acaba de leer Walter, el decreto 330 se reformó por el decreto 570. Posteriormente, ya venimos y vemos específicamente lo que ustedes están diciendo. Las reformas de 1961 que se introdujeron a través del 1441. En el decreto 330 se crea la Inspección General de Trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Se da una reforma en el año de 1961
entra 2 meses vigencia, o sea, entra en vigencia 2 meses posteriores. Después existen reformas en 1990, 1992, en el año 2001, tal y como no sé quién lo mencionó, y desde 2001, ¿qué es lo que hacía esta reforma? Hasta antes del 2001, la Inspección General de Trabajo tenía la fuerza coercitiva y punitiva, y se daba la sanción o el poder sancionatorio a la Inspección General de Trabajo. Al haber tenido la fuerza sancionatoria del Inspector General de Trabajo, en su momento, a través de una reforma que se hizo en ese entonces, que ya lo acabamos de leer, o que ya lo acaba de mencionar, no sé quién fue que lo mencionó, que es el 18-2001, lo que hace es venir y darle esa capacidad sancionatoria a la Inspección General de Trabajo. Al haber tenido la Inspección General de Trabajo la capacidad sancionatoria, presentaron las cámaras empresariales inconstitucionalidades a ese decreto 18-2001. Y lo que hace es venir y dejar con boca, pero sin dientes, a la Inspección General de Trabajo. Es por ello que, como no se fijó un procedimiento como tal, del año 2001 al año 2017, las sanciones o las multas que imponía la Inspección General de Trabajo iban encaminadas a la sanción correspondiente y las tenía que pagar el patrono a través de un incidente, porque recordémonos que la ley del organismo judicial regula que si no se tiene un procedimiento específico se va por la vía de los incidentes. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la inspección? Trabajaba. Si no pagaban los patronos, se emitía la sanción correspondiente o se emitía se daba por agotada la vía y posteriormente se trasladaba el expediente al organismo judicial. Esas multas eran específicamente para el organismo judicial. ¿Tuvieron la oportunidad de leer el DR Carta del libro blanco de la OIT que les mencioné? No, licenciado, ¿podría repetir el nombre? El libro blanco el libro blanco que emitió la comisión que vino en el 2008 a Guatemala. Así se llama, el libro blanco de la Inspección General de Trabajo. Eso se lo dije la semana pasada. Yo voy a poner de mi parte, jóvenes, pero ruego que ustedes también pongan de su parte leyendo, porque no quiero que solo vengan a escuchar, quiero que esto sea un debate y que platiquemos. ¿Oyeron? Entonces, desde el año, ¿se recuerdan que les hablé de la comisión de encuesta? Jóvenes, ¿por qué están tan callados? Sí, licenciado, era una comisión que venía acá a Guatemala a evaluar las condiciones de trabajo. Así es, gracias, Nayeli. Entonces, desde el año, yo tuve la oportunidad de ser parte de las negociaciones de estas reformas al Código de Trabajo en el año 2011, imagínense ustedes. Y obviamente pasaron gobiernos y hasta el año 2015 se sometió, 2014-2015 se sometió al Congreso y se emitieron las reformas al Código de Trabajo con la cual se estableció el decreto 7-2017. No es ningún tema de previsión social, no es ningún tema de seguro de patronos, yo desconozco, no sacan eso ustedes, pero estamos para aprender. El 7-2017 lo que hace es venir y darle la capacidad sancionatoria a la Inspección General de Trabajo. El 7-17 lo que hace es venir y crear el procedimiento sancionatorio, de la Inspección General del Trabajo, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Le da o crea la figura de delegado departamental. Ahí tendría que contarles yo cómo fue todo el tema de la creación, porque fue una lucha que nosotros hicimos para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social tuviera específicamente ese realce a nivel nacional e internacional, y se establecen requisitos para que el delegado departamental pueda ser, para la redundancia, delegado departamental de la Inspección General de Trabajo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque así como tuvo el 7-2017, así como tuvo el 18-2001, así como tuvo la reforma en 1992, así como tuvo el decreto 570 presidencial, el Código de Trabajo sigue siendo el decreto 330. Entonces ustedes, si así lo consideran,
¿Por qué dice todos 1441? Porque lo primero que uno lee cuando abre la primera página del Código de Trabajo es decreto 1441, pero ahí tenemos que investigar un poquito. El decreto 1441 son reformas que se introdujeron a el decreto 570 y el decreto 570 son reformas que se introdujeron a el decreto 330. En conclusión, el Código de Trabajo es el decreto 330. Entonces, si ustedes así lo consideran, decreto 330 y sus reformas. Dígame, Joseph. Disculpe con una pregunta. ¿Quién dijo que tenía la capacidad sancionatoria antes de que se le diera la Inspección General del Trabajo? Nadie tenía la capacidad sancionatoria. Lo que hacían era que en el 2001, en el gobierno de Alfonso Portillo, se dio una reforma muy fuerte, una reforma laboral en cuanto a sistemas colectivos y a temas de sindicatos, y ahí se introdujo el tema de la capacidad sancionatoria, porque al final antes se llamaba los juicios punitivos laborales. Entonces se le dio esa capacidad al inspector para que fuera más fuerte, y pues obviamente el sector empresarial en Guatemala en su momento, 2001, presentó inconstitucionalidades. Entonces, del 2001 al 2017, que fue cuando entró en vigencia ese decreto, lo que hacía el inspector era venir, se acercaba la primera vez, como obviamente el patrono, los patronos cuando incumplían, se le dejaba el apercibimiento o la prevención correspondiente, y si no cumplía, se daba por agotada la vía y se faccionaba el acta de incumplimiento, y eso se iba al organismo judicial a través de los incidentes. Otra vez, Manjari, usted me va a corregir cuál es su nombre. Entonces, a partir del año 2017, por presiones internacionales, ya es que la Inspección General de Trabajo tiene su capacidad inspectoria. Claro, ahí hay mucho que hablar, pues, porque hay otros temas de transparencia que hay que ver, pero hablándolo académicamente es a raíz de ellos. Dígame, Manjari o Manjari, no sé cómo se pronuncia su nombre, disculpe. Manjari, está bien, licenciado. Yo tengo una duda, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar lo que sucedió en Otlan este fin de semana pasado. Le pregunto qué tipo de pasos son los que tomaría la Inspección General del Trabajo para ver cómo, pues, lo sucedido, el incidente del trabajador que falleció. Ok. Manjari y compañeros, aquí hay un tema muy importante. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ¿ustedes han escuchado lo que es un inspector polivalente? No, eso es lo que yo he explicado el semestre pasado. ¿No se los explicaron? Bien. De conformidad con los criterios y parámetros que maneja la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Guatemala es parte y es adscrita, el inspector polivalente es ese inspector que de una u otra manera ya tiene esa dualidad de ver todos los aspectos en materia de salud y seguridad ocupacional y en materia laboral. ¿Qué es lo que pasa en el Ministerio de Trabajo? Los inspectores de trabajo tienen plena fe pública, pero aunque son capacitados en materia de salud y seguridad ocupacional, existe la Dirección de Previsión Social que pertenece al viceministerio. ¿Ustedes saben cómo se estructuró el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? ¿No nos pusieron a investigar eso el semestre pasado? Sí, licenciado, sí. Sería derecho laboral administrativo, ¿no? Pues más que derecho laboral administrativo, no sé en dónde les preguntaron la estructura del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero sí se la saben. Bien, en lo que lo buscan. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social actualmente, porque mañana puede cambiar, está integrado por 3 viceministerios: Viceministerio Administrativo y Financiero, Viceministerio de Administración del Trabajo, con la cual está adscrita la Dirección General de Trabajo, la Inspección General de Trabajo y la Dirección de Fomento de la Legalidad Laboral, y la Viceministerio de Previsión Social, con la cual está adscrita, pues obviamente, Departamento de Extranjería, Movilidad Laboral, la Dirección de Previsión Social. Entonces, en la Dirección de Previsión Social existen técnicos en salud y seguridad ocupacional. ¿Qué es lo que tiene que ver el inspector de trabajo? El inspector de trabajo
eso es lo que se ha peleado mucho, que aprenda conocimientos sobre salud y seguridad ocupacional. Él llegan los inspectores y aquí van a hacer una función eminentemente reactiva. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer aquí es verificar si existe, 1, reglamento de salud y seguridad ocupacional. 2, establecer si existen los comités de salud y seguridad ocupacional. 3, determinar si el patrono le otorgó y le entregó todo el equipo correspondiente de salud y seguridad ocupacional, máximo que fue de no sé cuántos metros de altura. Y 3, establecer que obviamente la persona, en este caso es un hecho notorio, quiero entender yo, que no tenía su arnés, no tenía su chaleco. Entonces la Inspección General de Trabajo tiene que determinar si esa acción que lamentablemente cobró la vida de un ser humano es responsabilidad del patrono o es responsabilidad específica del trabajador. Pero sí tiene que ver mucho el actuar que va a tomar la Inspección General del Trabajo. Aquí lo que hay que hacer es, de una u otra manera, venir y establecer quién tiene la responsabilidad, porque al final el patrono sí tiene la responsabilidad como tal de venir y establecer los lineamientos para que el trabajador haga caso, por decirlo así, sobre la obligación que tiene de utilizar el arnés. Entonces, por ahí me iría yo, Manjari. ¿Por qué? Porque no obstante, se puede ir por una vía, existe también lineamientos en el derecho común. Porque si esto es un accidente de trabajo, hay gente que dice, mira, es que esto, o qué es lo que ha pasado con eso de las simulaciones laborales. Muchos dicen es que como contratistas no tenemos la obligación. Entonces hay un artículo que me imagino ustedes ya se los enseñaron, pero se los voy a leer y todos saquemos el Código Civil. Van a decir ustedes qué tiene que ver el Código Civil en esto. Que les quede en la memoria este artículo. Léanme el artículo 1649. Accidentes de trabajo. En los accidentes de trabajo son responsables los patronos, aunque mediare culpa del trabajador, pero no responderá del accidente cuando el trabajador lo haya voluntariamente producido. ¿Se sabían este artículo ustedes? La verdad es que no, licenciado. Bueno. No, licenciado. Por eso es que debemos de, ¿saben? Sí comprenden ustedes que es una integración de normas, compañeros. Con toda confianza. ¿Qué es, Walter? Si mal no recuerdo, es buscar los principios en cada una de las leyes para poder encontrar, para poder definir bien los casos. Sí, dígame, Román. Buenas tardes, licenciado. Para hacerlo un poquito más fácil, es integrar las normas de una ley en otra para poder, ahí sí que tipificar bien la situación y por sobre todo encuadrar bien el fenómeno, ¿no? Así es. Entonces, poniendo el ejemplo de Manjari, o lo que preguntaba, ahí tendríamos que tener conocimiento, pero aunque el patrón obviamente haya dado, pero si no está, ahorita voy, Vinicio, si no está con esa vehemencia de que el trabajador utilice el arnés, es responsable. Dígame, Vinicio. Perdón, licenciado, ¿qué artículo dijo? Disculpe. 1649 del Código Civil. Gracias. Y conjuguémoslo con el 1650. ¿Alguien que me lo lea también, por favor? Dígame, Verónica, perdone. Licenciado, disculpe, ¿usted podría repetir lo que es un inspector polivalente, por favor? Sí, el inspector polivalente es ese servidor público. Ya encontraron la diferencia entre servidor y funcionario público, ¿verdad? El inspector de trabajo es un servidor público que tiene las capacidades y tiene todas las habilidades para determinar aspectos en materia laboral que tienen que ver con la administración del trabajo,
pero también que tienen que ver con el tema de salud, seguridad ocupacional, y también tienen que ver con temas de salud y temas de seguridad social, porque no es lo mismo salud y seguridad ocupacional que seguridad social. ¿Cuál es la diferencia que creen ustedes radical que existe en seguridad social y salud y seguridad ocupacional? ¿Considera seguridad social? ¿Qué manda? Dígame, Vinicio o Walter. En algunas ocasiones, digamos, en los puestos de trabajo hay diferencias que algunos, por ejemplo, en una panadería no van a hacer las mismas herramientas para ejercer el propio trabajo como en esta persona que sufrió el accidente en Oakland Mall. Ok, me gusta que aportemos, pero analicemos la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre previsión social y seguridad social? La previsión es como prever algún tipo de accidentes o cosas que se puedan suscitar en alguna estación de trabajo. ¿Y la seguridad social? Supongo, a mi criterio, que puede ser algún tipo de que tenga que ver con el ámbito legal. ¿Han escuchado ustedes la seguridad social? ¿Qué es la seguridad social? Yo supongo, tal vez, licenciado, que es más como el entorno que, por ejemplo, tal vez que el trabajador, su zona de trabajo sea como muy peligrosa. Ok. Dígame, Manjari. Es sin acento en la I, licenciado. Pero yo lo interpretaría principalmente como la principal diferencia que notaría yo es, pues ya hablando directamente del ISSSTE, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entonces de salud, pues, algo así son las siglas. El punto es que yo lo interpretaría como la forma que el patrono protege a su trabajador como fuerza de trabajo, de si se enferma, poder ir a un lugar a que se cure y para poder después volver y seguir pues en sus labores normales, algo así. Ok, gracias. A ver, Efraín, después Román. Sí, buenas tardes, licenciado. Yo creo que es la previsión, como decía el compañero anterior, son las políticas para prevenir los accidentes, las herramientas que estos deben tener y esto y lo otro. En cambio, la seguridad social es cuando ya sucedió el accidente, a dónde se pueden dirigir estos, dónde pueden ser atendidos y todo lo relativo a cuando ya sucedió. Muchas gracias, Efraín. Román. Pues para complementar lo de la previsión, yo creo que lo tenemos entendido, ¿no? Que es el accidente y de cierta que al final pues nadie lo desea. Seguridad, pienso que estaría bien el agregar que cuando ya sucedió, pero especialmente el brindarle la seguridad en el momento del tiempo de trabajo, el espacio-tiempo que ocupan al momento de estar realizando su labor, en este caso con el señor en su hora laboral, al final del día, brindarle esa seguridad tanto material en el sentido de arnés, equipo, etcétera, como para también en temas, ¿qué le digo? Garantías, ¿qué le digo? No sé cómo explicar este sentido, pero garantías al momento por el tema de salud, también en temas de familia. Pienso que sería más blindar al trabajador al final del todo, pero como le digo, no y cuando ya sucedió el accidente, sino específicamente en el momento incluso del trabajo. Y el tema, pienso que también ocuparía el tema de salario y otras circunstancias, ¿no? Que afectan directamente al trabajador. Gracias, Román. Por orden, Kimberly, después Stephanie. Buenas tardes, licenciado. Si no estoy mal, la diferencia entre seguridad social y previsión social, según lo que tengo entendido, la previsión social se refiere a las acciones y a las políticas que de una empresa o una entidad. Y la seguridad social se refiere, pero a las medidas y políticas que implementa el Estado. Gracias. Stephanie Rodríguez. Para mí, la previsión social es anticiparse a las carencias y necesidades sociales
mientras que la seguridad social sería la protección que brinda el Estado a los individuos. Kimberly y Efraín creo que fue, si no me corrigen. Todos, miren, a mí me gusta que aporten, porque por eso es muy importante que hablemos. Kimberly, Efraín y Stephanie dieron una definición un poco más acertada sobre la previsión y la seguridad social. La seguridad social obviamente es un derecho universal que todos los seres humanos tenemos desde el momento en que entramos a ejercer un trabajo. Se está buscando desde hace años la cobertura de la seguridad social o la universalidad de la seguridad social. Pero la previsión social es ese derecho que se tiene o esa acción que el Estado debe de establecer para establecer o para mitigar las contingencias de enfermedades profesionales. Ustedes han escuchado lo que es las enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces, todo lo referente, todos tienen un concepto. El tema previsional es anticiparse a que específicamente una persona pueda ir o pueda estar enferma. Pero ahorita quiero complementarlo. En una enfermedad profesional, el túnel del carpo, específicamente temas ergonómicos, cuando hay construcciones, temas de arnés, el previsión social va de la mano con el Ministerio de Trabajo. La seguridad social, tal y como lo dijo Stephanie o Kimberly, no recuerdo, es un derecho que todos los seres humanos tenemos. Yo le agregaría que la seguridad social tiene dos componentes importantes. Uno a corto plazo y uno a largo plazo. ¿Por qué? Porque todo trabajador tiene específicamente el derecho a la seguridad social. ¿Saben ustedes cuál es el principio o qué significa el principio de indemnidad? No lo busquen en internet. Quiero que pongamos, que analicemos un poquito qué significa indemnidad. Alguien que se la venga a la mente. Protección personal. Así es, Vinicio. El trabajador tiene que tener esta garantía de que así como ingresa al trabajo en la mañana, así va a salir en la noche. El IX está compuesto por, ya lo dijo Stephanie, lo dijo Kimberly, lo dijo Efraín, es la obligación que tiene el Estado de brindarle seguridad a sus habitantes, pero de conformidad con la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de conformidad con los acuerdos de junta directiva, porque ya ustedes van a aprender la diferencia entre autonomía orgánica y autonomía técnica, pero ahí, ¿qué es lo que pasa? El IX tiene dos componentes importantes, uno a corto plazo y uno a largo plazo. El de a corto plazo, ustedes, las dos funciones sustantivas del Seguro Social son enfermedad, maternidad y accidentes, que se resumen en EMA. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Han escuchado el EMA? No, licenciado. No, va. ¿Y han escuchado la otra función sustantiva del Seguro Social, que es a largo plazo, que es el IBS? ¿Ese sí no lo han escuchado? Sí, licenciado. Ok. Invalidez. El IBS, invalidez, vejez y sobrevivencia. El IBS está contemplado en el acuerdo 1124 de la Junta Directiva. Yo le ruego, por favor, que lean el acuerdo 466, 468, ya, el 1002 de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que regula específicamente sobre la invalidez, la enfermedad, maternidad y accidente. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no es lo mismo previsión social que seguridad social. ¿Alguien de ustedes acá ha tenido la oportunidad, obviamente no sé cuántas son madres, pero si fueron madres estando trabajando el Seguro Social o su patrono la suspendió, el Seguro Social les pagó su salario? ¿Damas? ¿Cómo fue su experiencia?
Buenas tardes, licenciado. Sí, por ejemplo, a mí me suspendieron, si no estoy mal, 80, bueno, en total son 90 y algo de días, no estoy segura de esa cantidad. Pero 35, 84. O sea, en total, todos los días del el pre y el post. A mí, por ejemplo, mi hija nació en octubre, me suspendieron en septiembre, yo regresé a trabajar en diciembre 15 y para el 21 de diciembre a mí ya me estaban pagando ese tiempo que estuve suspendida y pues fue, o sea, yo llegué súper puntual, todo y no tuve ninguna complicación. Gracias, Astrid. Pero ¿por qué creo que por qué fue esto? Porque usted estaba en una relación de dependencia y porque usted estaba cotizando al Seguro Social. Ustedes como trabajadores, nosotros como trabajadores y todos como trabajadores cotizamos al Seguro Social el 4.83, 3% en concepto de invalidez, vejez y sobrevivencia, 3% en concepto de enfermedad, maternidad, accidentes, y 1.83 en concepto de invalidez, vejez y sobrevivencia. Por eso es que suma el 4.83 y el patrono paga el 10.67, 3.67 por IBS y el 7% por EMA. Todo eso lo vamos a ir viendo cuando salga, pero eso sí lo tenemos que platicar porque en un juicio ordinario laboral también se llevan los juicios de previsión social. ¿Han escuchado ustedes los juicios laborales en materia de previsión social? No. No, la verdad nunca lo había escuchado. ¿Tienen su ley del IX a la mano? No, del IX, no, Lick. Va, para la próxima que consigamos la ley del IX y leamos el artículo 50. No descargué el acuerdo 466 que usted mencionó ahorita. Descárguese la ley del IX, porfa. Disculpe que le hable así, perdón. Me hace la campaña o me hace los favores. ¿Qué artículo, licenciado? Disculpe. 52. Leámoslo todo, por favor, Pablo. Lo referente a resolución de conflictos y sanciones. El artículo 52 de la Ley de Seguro Social. Ahorita voy a ver, disculpe. La ley del IX, el decreto 200-95. ¿Alguien que lo lea? Artículo 52. Los reclamos que formulen los patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de esta ley o de sus reglamentos deben ser tramitados y resueltos por la gerencia dentro del plazo más breve posible. Contra la que esta leamos despacio, por favor, Pablo. Disculpe. Bueno, contra la que esta decida procede el recurso de apelación ante la junta directiva, siempre que se interponga ante la gerencia dentro de los 3 días posteriores a la notificación respectiva, más el término de la distancia. El pronunciamiento de la Junta debe dictarse dentro de los 10 días siguientes, aquel en que se formuló el recurso. Solo ante los tribunales de trabajo y de previsión social. Otra vez, por favor, otra vez. Solo ante los tribunales de trabajo y previsión social puede discutirse las resoluciones de la Junta Directiva y para que éstas sean admisibles las demandas respectivas. Disculpe, dele. Deben presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes aquel en que quedó firme el pronunciamiento del instituto. Ok, paremos ahí, Pablo. Solo ante los tribunales de trabajo y previsión social, la misma ley del Seguro Social y el mismo Código de Trabajo habilita la puerta o abre la puerta para que los juicios laborales en materia de seguridad social puedan ser ventilados en los tribunales de trabajo y previsión social. ¿Me explico? Por eso es muy importante que hagamos la integración de normas. Esto, pues obviamente, yo pensé, bueno, ustedes lo saben, pues, pero antes de iniciar las generales del derecho procesal del trabajo, me permití ahorita tal vez explicarles un poquito este tema, pero si ustedes quisieran saber más adelante el tema del seguro social, cómo funciona, y logramos agotar el juicio ordinario laboral, yo se los puedo dar. Yo tuve la oportunidad
perdón, no malinterpreten, de estar trabajé muchos años en la Junta Directiva del Seguro Social y sé cómo se maneja el Seguro Social. Entonces, al final, pero sí se da la integración de la norma correspondiente. Y tuve la oportunidad también de estar trabajando y tuve a mi cargo 5 años en la Inspección General de Trabajo y soy abogado litigante en materia laboral. Entonces, por eso es que yo les comparto lo que yo he aprendido. Y lo que a mí me gustaría es que ustedes, cuando lleguen a litigar, Dios mediante, tengan esa experiencia y, por favor, hagan bien su trabajo. Porque ya leímos el artículo 202 de la Ley de Organismo Judicial. ¿Se recuerdan? De responsabilidad. Licenciado. Bien. Entonces, ¿alguna duda de lo que hemos estado hablando? Yo tengo una duda con respecto a la estructura del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que dijo que eran 3 viceministerios, pero yo no alcancé a escuchar, creo que solo uno, administrativo financiero, no sé si estoy bien. Fácil, yo se los voy a dar. Viceministerio Administrativo Financiero, Viceministerio de Administración del Trabajo, Viceministerio de Previsión Social. Pero Joseph y compañeros, yo los motivo a que ustedes tengan la función investigadora o investigativa. ¿Y cuál es esa función? Bueno, como el licenciado me dijo esto y no le escuché, me voy a meter a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y descarguen el organigrama. Métanse al Seguro Social y descarguen el organigrama. Ahí está bonita, OIM, que es Organización y Métodos del Seguro Social, tiene toda la estructura. El Seguro Social está conformada por 8 sugerencias, ¿ya? Sugerencia de integridad y transparencia, sugerencias de tecnología, sugerencia administrativa, la sugerencia financiera, la sugerencia de planificación y desarrollo, la sugerencia específica de salud, la sugerencia de prestaciones pecuniarias, no son 7. Y posteriormente está la Junta Directiva del Seguro Social. Entonces, métanse y tengan esa labor ustedes de ir identificando los cuadros o identificando las sugerencias específicas en el Ministerio de Trabajo. Pero yo se los doy, pero lo pueden investigar, ¿oyeron? Gracias, Lick. Vale. Esto es un poco aburrido. Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que hablamos, jóvenes? Ya vieron que por eso prefiero la presencialidad, porque así les digo, a ver, usted tiene duda, ¿no? Que aquí no los puedo ver. La otra semana vamos a hablar. ¿Tienen alguna duda? Bueno, yo les rogaría que esto lo vamos a pasar porque al final, ¿quién les está dando derecho procesal del trabajo, el derecho procesal civil a ustedes? El licenciado Mario Gordillo. Es una eminencia, es una experiencia. Entonces, yo no me voy a meter a explicar el tema de derecho procesal. Él tiene libros, él es una persona muy conocedora del derecho civil y procesal civil. Entonces, aquí pues lo que yo trato de explicar es un poco el nacimiento del derecho procesal como tal, ya que él se los va a explicar. Eso es prácticamente lo mismo. ¿De dónde nació? Pues obviamente los periodos exegéticos de los procedimentalistas, es decir, de ir formando los procedimientos como tal, ¿ya? Y de esa cuenta es que durante el siglo XIX hasta principios del siglo XX, pues obviamente este derecho procesal civil y mercantil giraba conforme a establecer procedimientos, ¿ya? Procedimientos. Se ha hecho de esta manera, nos ha funcionado la corona, las cédulas reales. Bueno, entonces lo que ya se está haciendo simplemente lo vamos a plasmar en un código, lo vamos a plasmar en una ley como tal, ¿ya? Y como obviamente, ¿cuál era el derecho primordial? Anteriormente, el derecho de propiedad, el derecho de a la vida, entonces todo se enfocaba en el derecho civil. No había, ¿desde dónde nace el derecho de trabajo? Ustedes eso ya lo tuvieron que haber visto. ¿Cuándo dio origen el derecho de trabajo? A ver, jóvenes. Si no estoy mal, desde la antigua Roma, Lick. ¿Qué manda? En la Revolución Industrial, Lick. ¿En la Revolución Industrial?
¿Y por qué cree usted, Estefan y Pablo, que en la Revolución Industrial? Porque ahí empezaron a cambiar las relaciones laborales, entonces se necesitaba establecerlas y por eso creo que se empezó ahí lo del derecho de trabajo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dígame. Yo creo que nació durante las manifestaciones o el levantamiento de los obreros por las desigualdades o las injusticias que se daban en las industrias, perdón. Ok. Les voy a dejar de tarea, por favor, que puedan leer y la próxima clase vamos a discutir el por qué se celebra el Día Internacional del Trabajo. Yo no le llamaría celebración, yo le llamaría conmemoración. Y es donde uno tiene que ir porque ahí vamos a escuchar a ustedes sobre los mártires de Chicago. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que se dio primero? ¿El derecho individual o el derecho colectivo? ¿Individual? El colectivo. Considero que el colectivo, licenciado. ¿Por qué, Considero que el colectivo. ¿Por qué? Porque primero se vio ante una población, no sobre un individuo en general. Ok, un ejemplo, Pablo. Si solo viene a hablarme usted de su examen, yo primero la voy a ir bien. Pero supongamos que yo sea un loco. Y si usted viene a hablarme solito de su examen y me dice, mire, le quiero revisión de examen, yo le digo, Pablo, ¿qué está haciendo? Pero ahorita vemos conectados 129, quítenme a mí 128. Y si vienen 125 a hablarme a mí y no me dejan salir del aula, ¿qué creen ustedes que voy a hacer yo? Hacer caso a nuestras peticiones. Entonces, primero nació el derecho colectivo. El derecho individual del trabajo se da gracias a ese esfuerzo de las acciones que tuvo la colectividad. Yo les rogaría, por favor, que lean la historia de la conmemoración del Día del Trabajo, los mártires de Chicago, que se dio el 1. Dígame, Freddy. Dígame, Vinicio. Sí, Lick, fue un accidente que ocurrió el 1 de mayo, se instituyó como Día Internacional del Trabajo en conmemoración de la sangrienta represión que sufrieron los obreros de la fábrica McCormick durante varios días de abril y mayo de 1886. Exactamente, el tema empezó el 1, pero la situación fue el 4 de mayo. Por eso se conmemora el 1, pero está bien, eso investiguemos, jóvenes, ¿oyeron, por favor? Entonces, pero sí, así es, Vinicio. Entonces, al final, por eso fue que se dan todos los procedimientos. Y como obviamente, dígame, Brezhnev, Alessandro. Alessandro le voy a decir. Dígame. ¿Está ahí, Brezhnev? Bueno, ¿Brezhnev está ahí? Bueno. ¿Ustedes saben la historia del Viernes Negro, el Black Friday que le llaman? Medio me recuerdo, licenciado. ¿Qué se recuerda, Pablo? Que fue la caída de la bolsa de valores de Wall Street, creo. Pues usted hasta más adelante, ya temas económicos, pero inicialmente, ¿qué es lo que hacemos aquí nosotros? Porque ya es puro consumismo. Después del Día de Acción de Gracias, que claro, en Guatemala no se celebra porque es una cultura eminentemente americana. Pero ¿por qué le llama Black Fridays? Dígame, María José. Porque las empresas rebajan los precios absurdamente. Ok, sí, está bien, comercialmente sí. Pero ¿de dónde creen ustedes que viene el nombre Black Fridays? Viernes Negro. Dígame. Si no estoy mal, la historia es que en esa época se remataban a los esclavos negros hace ya años. Así es, Efraín. No, lo que yo sabía era lo mismo, que en esa época, en esa fecha, se subastaban a un precio menor a los esclavos de raza negra. Más que subastar, lo que hacía era lo siguiente. Claro, se esperaban siempre en el mes de noviembre. Hay muchas historias de ustedes, yo los invito a que lean. El derecho es de leer, estimados amigos. El derecho es de leer y de comprender.
pero lo que hacía era venir y se daba la cena de los reyes, de la corona, y se anunciaba en todo el pueblo porque ponían a prueba, lamentablemente, a los esclavos que no tenían derechos laborales porque no eran tratados como personas y como cosas y como objetos. Y lo que se hacía era venir y hacer, dígame Dulce, hacer un intercambio. Entonces, más que subastar, lo que hacían era, por eso es que era Black Friday, es decir, le estoy hablando conforme a la historia, no malinterpreten mis palabras. Black Friday es el viernes negro. Entonces, vamos a hacer un intercambio, vamos a subastar, vamos a comprar. Díganme ustedes si existían derechos laborales. No. Entonces, claro, ya comercialmente lo han vuelto, pues obviamente a su conveniencia, pero los invito también que ya cuando terminen de leer la historia, el 1 de mayo, se pasen a leer la historia correcta del Black Friday. Ya tienen tarea para el fin de semana, un par de horitas que no vean Netflix y ahí se van a empapar de lo que es el derecho de trabajo. Dígame, Brenda. ¿Me escucha? ¿Hoy sí me escucha? Sí, Brenda. Sí, precisamente el Día del Trabajo se conmemora debido a que en esa época querían reducir la jornada laboral de 14 horas a 8. Es por ello que se moviliza a los trabajadores en Chicago, iniciando las protestas el 1 de mayo, creo yo. Luego de ello, pues el 4 de mayo, cuando se estaba presenciando un discurso de parte del señor Hilden, un desconocido lanzó una bomba hacia la multitud, provocando múltiples de muertos y heridos. Posterior a ello, fueron enjuiciados muchos sindicalistas, quienes fueron pues ejecutados. Se les dictó sentencia de muerte, fueron ahorcados, y a partir de ello, para conmemorar estos sacrificios, pues luego posteriormente se redujo la jornada. Es que se celebra el 4 de mayo, el Día del Trabajo. Así es, Brenner, sí se conmemora. Ahí, muy buena explicación. Solo tal vez acotarle ahí que fueron ahorcados, algunos degollados, murieron muchas mujeres, muchos niños, ¿ya? Entonces, el otro tema muy importante. Gracias, Brenner. La acotación correspondiente, se me olvidó lo que les iba a decir, vamos a recordar, pero lo que Brenner dice es cierto. Entonces, la conmemoración correspondiente es el por qué ese ya me recordé. Laboralmente, ¿por qué creen ustedes? Ojo, laboralmente, el día para el derecho del trabajo está constituido por 24 horas. Para todos también, ¿verdad? El día tiene 24 horas. Pero laboralmente, después de esa lucha, después de los mártires de Chicago, se estableció que el día para efectos laborales iba a ser distribuido en tres horarios de 8 horas. ¿Ya saben eso ustedes? Se los tuvieron que haber explicado en Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Individual del Trabajo. Sí. A ver, Darling, ¿cuál es? El diurno, mixto, y no recuerdo el otro. No, pero está bien. ¿A quién escribió ahí 8 para no sé qué? Valerie, dígamelo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Pues lo que yo tenía entendido es que se dividió en 3, porque eran 8 para trabajar, 8 para dormir y 8 horas de recreación. Así es. Y esa recreación va encaminada a... ¿Por qué creen ustedes que todos los años tenemos un derecho a vacaciones? Para convivir con la familia. Sí, está bien, pero más que convivir con la familia, Eddie, ¿por qué cree usted? Porque es estresante trabajar todo el año, entonces tiene que ser saludable, tiene que tener un tiempo de recuperación. Así es, ese es el tema primordial. Psicológicamente, emocionalmente, uno vino a este mundo a trabajar. A ver, ¿uno trabaja para vivir o vive para trabajar, jóvenes? Trabaja para vivir. Trabaja para vivir. ¿Ustedes han escuchado el estoicismo o los estoicos? Sí. A ver, María José, ¿qué es el estoicismo? El estoicismo es una, podemos decir, fuente filosófica en la que, un pensamiento filosófico en la que, digamos que, hacía como por muy encimita, las personas entienden y aceptan de que no pueden cambiar más allá de ellos. O
sea, todo lo que está fuera de ellos no lo pueden cambiar y está bien, y las cosas pasan porque sí pasan y está bien. Ok, Dairi. Gracias, María. Agregando la teoría, licenciado, era como una guía que buscaba la felicidad, como que el fin último de todo tenía que ser la felicidad. Así es, Dairi y María José. ¿Han leído ustedes de la electricidad? ¿Alguien más? A ver, Harold. Sí, yo había leído de que los estoicos veían todo a través del placer. Sus actividades y su pensamiento iba a través del placer que generaba las acciones que se realizaban. A ver, Joseph. A ver, Rodrigo. Sí, licenciado. Yo había escuchado acerca de este libro que escribió Marco Aurelio acerca del estoicismo, y había escuchado que era una filosofía en la cual él creía, aunque él era el rey de Grecia en ese momento, pero no sé, se me hacía una lectura muy como muy interesante para su época. Ok, gracias. El fundador del estoicismo es Zenón de Sitio. Ya les puse como 4 cosas a leer. Y sí, específicamente, tal y como lo dicen ustedes, lo dijo Dairi, lo dijo María José, lo dijo, no la tengo en pantalla ahorita, es una escuela filosófica. En la abogacía, ustedes se recuerdan que una de las primeras preguntas que yo les hice fue si habían leído el Código de Ética Profesional. Sí. ¿Por qué creen ustedes que les pregunté eso? Porque es necesario tener en cuenta eso. Pero ¿por qué cree usted que es necesario? Porque tiene muchas obligaciones, bueno, en su contenido del código son muchas obligaciones las que nosotros debemos de cumplir éticamente. Ok. Manjari. Porque los abogados nos tenemos que regir bajo cierta estructura moral y ética en la que debemos regir nuestra función profesional. Así es. Claro, lo dijeron ustedes. ¿Por qué les hablé del estoicismo? Porque al final, como abogados, tenemos que tener algo que se llama coherencia y ser coherente con lo que decimos y con lo que hacemos. Si yo les digo a ustedes, miren, hay que conducirnos con rectitud, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y al salir de las clases, ustedes me ven los viernes ahí tirados, ahí, ni les voy a preguntar qué es la chicha, porque es lo primero que aprenden. ¿Qué es la chicha? No se hagan conmigo. Ya saben qué es la chicharronera que está allá afuera de la Zancal. ¿No? No, Li. Digamos que no. Todavía no, Li. Digamos que no, pues. Digamos que no. Como que me vean ustedes ahí tirado en una cantina. Entonces van a decir, pucha, que está licenciado. No depende. No, María José, es que en mis tiempos, y lo quiero aclarar para que no se malinterprete. En mis tiempos, yo me gradué. Yo entré a la universidad hace más de 20 años, 25 años. Entonces, en mis tiempos, en la entrada de San Carlos había una chicharronera. Entonces le decían la chicha, ¿ya? Entonces, ahí jueves, viernes, ya no se llama así, ya veo, Catherine, ya estoy perdido yo. Pero ahí se iban los patojos jueves, y yo nunca fui la chicha, que ustedes no crean, pues, porque yo sí sé que iba a la universidad a estudiar y a graduarme. Pero, por ejemplo, había muchos compañeros que estaban predicando algunas cosas con el ejemplo, y jueves y viernes iban a ponerse bien bolos y orinaban y un montón de cosas. Ya no, Pablo, ya no. Entonces, al final yo les decía, tienen que tener coherencia. Entonces, ¿por qué el estoicismo? Porque ustedes en su carrera van a tener que aplicar específicamente el saber y entender la conducta del ser humano. ¿Se recuerdan que les dije? El ser humano nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Ya, el ser humano por naturaleza piensa las cosas de una manera, las dice de otra manera, y quien recibe el mensaje lo recibe de otra manera. En su carrera ustedes como abogados van a tener que comprender y entender muchas injusticias que les va a tocar a ustedes ser Quijotes. ¿Saben ustedes qué es Quijote? ¿Ya leyeron ustedes el libro El Quijote de la Mancha?
Sí. No, vamos a hacer un examen de eso. Entonces, vean realmente, son mentiras. Entonces, vean eso. Entonces, al final, yo ya les puse tarea ahí para que ustedes puedan leer. Claro, ustedes van a saber. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Por el tema de que se daban las pautas y los procedimientos correspondientes y se iban dando, pues obviamente, los lineamientos de que se hacía de cierta manera y se tenían que seguir con esos procedimientos. Entonces lo que se hizo nada más fue codificar los procedimientos que se hagan. Por eso fue que lo primero que nació fue el derecho civil, el derecho común. ¿Se recuerda cuando les hablé del derecho común en clase? Sí, licenciado. Ok, entonces por eso es que se llama derecho común. Entonces, derecho a la propiedad. Pero para poder desarrollar este derecho tenemos que sentar un procedimiento. Por eso es que nace el derecho procesal, civil y mercantil, ¿ya? Y obviamente después se da las codificaciones. ¿En dónde empezaron estas escuelas? ¿O en dónde empezaron estas teorías? La escuela alemana, italiana, española. Esto no se preocupen ustedes en copiarlo. Yo, si me prometen, bueno, pero ahora los exámenes son presenciales, ¿verdad? Ya va a ser más fácil. Pero estas diapositivas yo siempre se las comparto a mis alumnos para que no se enfoquen en copiar, sino únicamente se enfoquen en platicar conmigo. ¿Ya? Entonces está la escuela alemana, la italiana y la española. Eso ya ustedes lo pueden investigar, por favor, en cuanto a el desarrollo de estas escuelas correspondientes y cómo cada una fue trabajando el derecho procesal civil y el derecho civil. Por ejemplo, en la escuela alemana, quien ha establece que fue James Goldsmith. ¿Ya han escuchado de él ustedes? Bueno, no dudo que el doctor Mario Gordillo los va a poner a leer sobre James Goldsmith, porque él fue el que dio específicamente la creación ya de las excepciones, porque vuelvo y repito al ejemplo, perdón Pablo que lo agarre otra vez ahí de como mi apoyo, pero Pablo viene y me dice, Lick, yo quiero que usted haga esto, que me dé revisión de examen, pero si hay un reglamento y Pablo llega conmigo a los 3 meses de haber pasado el examen, ¿cuál va a ser mi defensa? Momento, Pablo, yo les dije que leeran el reglamento de estudiantes, ¿se recuerdan ustedes? Entonces aquí regula qué debe hacer usted. Entonces en él o él es el que crea el tema de las excepciones. ¿Saben ustedes qué son las excepciones dilatorias y las excepciones perentorias? Dígame, Álvaro. Bueno, licenciado, en este caso lo que son las excepciones son un mecanismo de defensa en general que tiene en este caso el demandado para oponerse a la acción que ha iniciado la parte actora. Las excepciones previas, estas en sí, tienden a atacar, por decirlo así, la forma del asunto, es decir, no lo resuelven en sí, pero de cierta forma, pues estas hacen un proceso como de limpiar el proceso, por decirlo así en general. Ahora, las excepciones perentorias, estas no están tipificadas como tal en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque las excepciones previas sí hay un listado en el artículo 116, si no mal recuerdo, y las excepciones perentorias, pues estas se resuelven ya al finalizar el proceso y estas sí ponen fin al proceso como tal. No sé si estoy bien en ese sentido. Muy bien, Álvaro, no tengo nada que corregirle más que solo aportarle a usted y a todos. Obviamente ahí donde vamos a tener que saber las diferencias entre derecho de trabajo y derecho civil, procesal civil y mercantil. ¿Por qué? Porque al final una de las grandes diferencias es, ya van a encontrar ustedes, vamos a hacer un ejemplo de que ya cuando estemos viendo la demanda, los requisitos especiales y esenciales que regula la demanda en derecho procesal civil y mercantil con el derecho de trabajo, pero ya que Álvaro mencionó y salió el tema de las escuelas filosóficas en cuanto a las excepciones, lo único que yo le aportaría a Álvaro y compañeros es que en derecho civil se denominan excepciones previas y en derecho laboral en Guatemala se denominan excepciones dilatorias. Si ustedes ponen en un memorial laboral presente excepciones previas, los mandan por un tubo. Disculpen que hable un poco coloquial, pero más que todo son denominaciones, ¿oyeron? Las dos tienen el mismo efecto, solo que hay que saber, porque incluso hace años yo en una demanda un abogado me dijo presente excepciones
previas. Entonces el propio juez sin necesidad le dijo, bueno, pues conforme a la resolución correspondiente, bla, 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 no al lugar. Presentó su recurso de revocatoria, pues no sé si estaba aprendiendo. Y yo le dije, señora juez, de conformidad con la ley, el principio de especialidad procesal, el principio de la jurisdicción privativa, la ley les denomina excepciones dilatorias. Entonces, pues él presentó apelación y todo se le creó en su lugar. Entonces, solo como acotación, Álvaro, perfecta su explicación. En derecho de trabajo se denominan excepciones dilatorias. ¿Oyeron? Y ahí lo vamos a ver en el artículo 342 del Código de Trabajo, ya cuando estemos específicamente adentrados en las excepciones. ¿Oyeron? Bien, pero muy buena explicación, Álvaro. Después viene la escuela italiana, pues obviamente aquí vamos a ver con Giuseppe Chovenda, que obviamente él es el actor ya de esta integración, ya, en donde se da el sistema de los derechos, y de esa cuenta, él con Francesco Carneluti es considerado ya como uno de los mejores procesalistas. Eso no nos alcanza el semestre para explicar cómo trabajaron ellos, pero aquí recuérdense que les damos nosotros nociones. Y después, obviamente, el tercero que le siguió las pistas a estos dos fue Piero Calamandrei. Ya, entonces búsquenlos por favor y pónganse a leer si así ustedes lo consideran. ¿Por qué se ríe Shirley? No lo sé, pero bueno. Entonces, dos, la escuela española, que fue la tercera. Recuerden si ustedes, ¿de dónde ven nuestro Código Civil, jóvenes? Del derecho romano. Sí, del derecho romano, pero más que el derecho romano, ustedes ya leyeron el Código Civil español. No, Lic. No, Lic. Léanlo y vamos a platicar en un mes. Pero léanlo, por favor. Porque al final, porque ya le voy a adelantar algo, el derecho guatemalteco se centra específicamente mucho en el derecho español. ¿Ya? Entonces, en la escuela española, que fue una de las últimas, pues obviamente ya vienen los procesalistas James Watts, Pietro Castro, Víctor Arán de la Plaza, Niceto Alcalá Zamora, en donde ellos vienen y se da la creación de esos códigos a partir de 1857. Y de 1857 hasta la fecha es que se prolonga esto al final. Por eso es muy importante, Dios mediante, aunque no hagan caso los honorables padres de la patria, ustedes van a llegar a ser asesores de diputados. Entonces, por eso es muy importante que cuando se dé la... Dígame, Shirley. Dígame, Shirley. Bueno, por eso es muy importante que cuando se dé la promulgación de una ley o se dé la iniciativa, o se presente la iniciativa de una ley, se conozca todo el antecedente del derecho romano. Aquí, pues obviamente ya lo aportaron ustedes cuáles son los antecedentes del derecho procesal del trabajo, y precisamente fue en la Revolución Francesa y posteriormente en la Revolución Industrial, ¿ya? ¿Por qué la Revolución Industrial? Porque obviamente aquí se da la creación y se da específicamente todo el tema de la creación de todas estas fuentes de trabajo, pero se necesitaba regular porque el ser humano no es una máquina, no es un trabajador. Por ejemplo, ustedes ahorita vamos a terminar 5 minutos antes la clase, no porque yo quiera no dar clase, sino para que ustedes tengan 5 minutos para que se puedan estirar, para que se puedan parar, para que puedan ir al baño, porque está legalmente y médicamente comprobado que una persona no puede poner o pierde la atención después de 1 hora de estar hablando, ya, o estar poniendo atención en algo. Entonces, por eso es muy importante que se regulara específicamente los parámetros de comportamiento y los parámetros de, obviamente, laborales. Ya hemos estado hablando de esto, no lo voy a repetir. Lo que sí surge acá, que es un tema muy importante, es la creación de estas normas. Y esto deviene, pues, obviamente, ya, los conflictos laborales, por ejemplo, cuando en las fábricas, ya lo explicó aquí, ya no lo tengo en pantalla,
muy amablemente cuando nos explicó, ya me voy a recordar, el tema de los mártires de Chicago. Entonces, al final, esto es pura historia, ¿verdad? Brezhnev, exactamente, gracias, Brezhnev. Entonces, ya lo vieron ustedes. ¿Cuál es la importancia del derecho procesal como tal? La importancia del derecho procesal como tal va encaminado a 2 puntos. La primera, que el individuo sepa, ¿ya?, específicamente los derechos que le asisten, pero más que el individuo sepa, que también el Estado garantice ese derecho que tienen los individuos. ¿Ya? No sé si me explico. ¿Ya? El Estado tiene la facultad de dirimir esos procesos, porque si en teoría vivimos en un Estado libre, independiente y soberano, que tiene un sistema republicano, ¿ya?, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Existe la protección de los derechos, pero también existe la igualdad de sus derechos, ¿ya? Entonces, la importancia como tal del derecho procesal en general, ¿ya?, es que se tiene que dar en 2 vías. Uno, garantizar. ¿Qué es un Estado de Derecho, jóvenes? ¿Qué creen ustedes que es un Estado de Derecho? Ustedes han escuchado que dicen vivimos en un Estado de Derecho, pero ¿por qué creen ustedes que dicen que vivimos en un Estado de Derecho? Porque se dice, licenciado, que el Estado de Derecho es la filosofía política que todos los ciudadanos e instituciones dentro de un país, en Estado y en comunidad, velan por el bien, porque el bien esté sobre encima de todo lo demás. Sí, está bien. O sea, en pocas palabras, respetar la ley de un país. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues obviamente se debe de garantizar, porque antes de la Revolución Francesa, el derecho de trabajo, ya van a ir viendo ustedes, ha ido evolucionando y de hecho es una pelea constante sobre los derechos laborales, porque lo que se hizo al principio fue, entonces vamos a juzgar el derecho de trabajo sobre las bases del derecho privado, del derecho ordinario, ¿ya?, o el derecho común, derecho civil. Entonces se aplicaban los principios del derecho civil y se dio la creación, ¿ya?, de injusticias. Entonces, por eso es que les recomiendo que ustedes puedan venir y leerlos, porque como se juzgaba el derecho de trabajo específicamente sobre la materia privada, se daban unas resoluciones y unas sentencias que obviamente todos los trabajadores perdían. Pasando la revolución industrial, pasando todo el tema de los mártires, la creación de la OIT, se establece, bueno, entonces el derecho de trabajo por tener o por ser un derecho eminente y un derecho al ser humano, la naturaleza jurídica y el objetivo del derecho de trabajo es regular esas relaciones laborales y garantizarle al trabajador que no va a sufrir ningún vejamen, el obligado a mantener ese respeto y el obligado a mantener ese deber de cuidado va a ser el Estado. Alguien que me lea el artículo 203 de la Constitución, por favor. ¿Jóvenes están ahí? Ya lo tengo, que lo he visto. Me la campa. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán presentar a los tribunales el auxilio que requieren para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes, a quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponerse las penas de ejercer cualquier cargo público. La función judicial se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Ya que está ahí, por favor, Vinicio, apóyeme leyendo el artículo 141. Con gusto.
artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Muchas gracias. Entonces, al haber leído el artículo 203 que regula sobre el organismo judicial y al estar leyendo el artículo 141 regula que es un organismo del Estado. Por lo tanto, es deber del Estado garantizar ese derecho que tienen todos los habitantes. ¿Ya? Entonces, por eso es que la naturaleza del derecho procesal del trabajo es eminentemente pública. ¿Por qué? Porque compete al Estado garantizar dicho derecho. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Bien, siendo las 15:40 y para que ustedes puedan estirarse un ratito, vamos a dejar la clase el día de hoy ahí, no sin antes preguntarles si tienen alguna duda. ¿Tendría algún fundamento legal en la Constitución la naturaleza del derecho laboral? Ah, sí, ya lo vamos a ver. Eso, de igual manera, se recuerdan que los puse a hacer una tarea. Un montón, diría. Pero para que entregaran hoy, ¿cuál era? La del artículo 102. Ahí. La relación que tiene con el Código Laboral. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Sí, licenciado. Ok. Y se recuerdan ustedes que también hemos leído el artículo segundo el párrafo segundo sobre del 103 de la Constitución. Es para ejemplificar, Manyari. Hay varios fundamentos. El segundo párrafo del 103 puede ser en cuanto a la naturaleza, ¿vio? Está el 106, está el 102, ¿ya? Entonces, por eso les supliqué que pudieran hacer. Está el derecho es una obligación, ¿no? ¿El trabajo es una obligación o es un derecho? ¿Ustedes? Derecho. Es derecho. ¿Por qué? ¿Por qué no es una obligación? Léame el 101, por favor. Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social. Ahí regula que es un derecho y una obligación social. ¿Por qué creen ustedes que es una obligación social? Porque es la única fuente lícita para adquirir algún, podría decirse, algún bien o tener patrimonio. Así es, Vinicio. Así es. Es una obligación, pero es de parte del Estado de proveerle un trabajo digno a la persona para que pueda sustentarse y así cumplir con lo que está en la Constitución acerca del bien común, ¿no? Sí, eso es muy buen análisis, Brenner. Es discutible si el Estado es el obligado a crear ese trabajo o el Estado es el obligado a garantizar a las personas los mecanismos correspondientes para crear fuentes de empleo. Pero eso ya lo vamos a ver, porque el mayor contratista ahorita o el mayor contratante ahorita en Guatemala es el Estado, porque yo no sé cuántos aquí, pero en la noche hay varios alumnos que trabajan en el Estado y pocos trabajan en la iniciativa privada. Pero es discutible, pero en sí es eso. Yo, Brenner y Vinicio también. ¿Otra duda, jóvenes? No, Lick. Bien, entonces los dejo, están a 3 minutos para que se estiren y vayan al baño y tomen agua, coman algo. Nos miramos el miércoles a las 4:45, siempre dando ese margen. Ahorita voy, Vinicio. Siempre dando ese margen de 5 o 10 minutos para que puedan estar todos presentes. ¿Oye? Dígame. Gracias, licenciado. Gracias. Pero yo solo quería ver si no tenía usted algún tipo de asistencia. ¿Perdone? Si no iba a manejar algún tipo de asistencia para las clases virtuales. Yo lo tengo aquí grabado, no se preocupe, porque las clases se graban. Ok, gracias, Ley, perdone. Para servirle. Que tengan buena Licenciado. Buenas tardes.